TV, canales 24 y 69 UHF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Marco de Referencias, un marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma, voy a estar con ustedes compartiendo la actualidad. Vamos de inmediato con las informaciones, muchas informaciones, entrevistas, un contenido bastante amplio, por lo que no debemos de perder tiempo hablando tonterías. En el día de ayer, el Ministerio de Educación, el ministro de Educación, Andrés Navarro, se reunió con la Asociación Dominicana de Profesores, de manera particular con Hidalgo, para dialogar en busca de que vayan trabajando de manera unificada para ir mejorando de manera, digamos, sustanciosa lo que es el sistema de educación y de manera particular para tener un año 16-17 fructífero. Vamos a ver las declaraciones que dio en ese sentido Andrés Navarro e Hidalgo. Vamos entonces nosotros iniciar una ruta de diálogo, de entendimiento. El sindicato no es adversario del ministerio. Nosotros, si nos convocan, vamos. Si nos dan la oportunidad, colaboramos. Esa es la actitud de la ADP en sus 46 años, que probablemente tiene en común con el ministerio, es que somos el contrapeso de las autoridades. Y estamos también identificados con la calidad de la educación. De que me interesa mucho estrechar los lazos como ministro de Educación con todos los sectores que conforman el sistema de la educación en nuestro país y específicamente con la Asociación Dominicana de Profesores, que es el gremio que aglutina al magisterio, pieza fundamental del sistema. Y me parece que este paso que estamos dando de diálogo es apenas un paso de muchos que daremos para fortalecer la relación, los espacios de coordinación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Que se están reuniendo. Es importante destacar que la educación en esta época del conocimiento que está viviendo la humanidad es fundamental, es el meollo. Debe ser la prioridad de todo país, fortalecer la educación, invertir en educación, en investigación, en innovación. Y para tú poder tener profesionales creativos, emprendedores, investigadores, innovadores, necesitan obligatoriamente tener una base educacional sólida, desde la primaria, luego pasar por el bachillerato, luego ser un universitario, luego ser un empresario, luego ser un investigador, luego ser un maestrante, luego de ser un doctor, y crear esa sinergia en materia de educación, de innovación, de investigación, en materia de iniciativa empresarial, para ir transformando nuestro modelo económico con alto valor agregado, con alta tecnología. Y solo se puede lograr si, reitero, logramos toda una cultura de educación, que solo se puede lograr si hay una buena relación, si hay una adecuada sinergia entre los actores de la educación, como es el caso
de la ADP y del Ministerio de Educación. Así que qué bien unirse con todos los actores del sistema de salud, de educación, perdón, para que trabajen juntos y se pueda ir mejorando significativamente el sistema de educación. Miren, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales invertirá 26.5 millones de dólares en la preparación de 40,000 jóvenes en el programa Progresando con Solidaridad. Vamos a ver ahí las expresiones de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Estamos muy complacidos de poder llevar a cabo la implementación de esta estrategia que ha estado en nuestras manos desde su concepción, a los fines de poder cumplir también con ese deseo y con esa aspiración del presidente Danilo Medina de que en la República Dominicana estemos libres de pobreza extrema. Lo podemos lograr. Este es un proyecto a 4 años y que justamente gracias a la voluntad del pueblo dominicano pues lo podemos desarrollar ya con mucha tranquilidad. De todos es sabido que la política social que lidera el presidente Danilo Medina conjuga la redistribución de la riqueza a través de las ayudas condicionadas con el estímulo a los beneficiarios para que encuentren por ellos mismos las maneras de insertarse en la actividad productiva a través de empleos dignos y decentes. Se me olvidó destacar que esta inversión de 26 millones de dólares para entrenar a 40,000 jóvenes se hace a través del programa Progresando con Solidaridad, pero a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Infotec, que encabeza nuestro colega Rafael Ovalles, que está haciendo un gran trabajo en esa entidad. Y ahí también, esta también es bien. Pedimos excusas por esta pequeña interrupción. Ya vamos a aprovechar la ocasión antes de seguir con los comentarios, saludar a nuestro colega, el señor Delorber, que nos está acompañando, William Delorber, o Robert Delorber, ¿cómo era? Bueno, tú me conoces. Las dos juntas. Y el hombre cultura, como tú. El hombre cultura que está aquí con nosotros, Así es. acompañándonos en el día de hoy. Y Robert, acababa, antes de que llegaras, pasé una información de una reunión que hubo en el día de ayer entre Andrés Navarro y Eduardo Hidalgo, hablé de la importancia de que haya una sinergia entre los sectores que componen al sistema educativo para lograr que vaya mejorando. Y posteriormente pasé una información de una actividad que promueve la vicepresidenta de la República a través del Gabinete Social de manera conjunta con Infotec, en un financiamiento de 26.5 millones de dólares financiado por el Banco Mundial, que va a preparar a 40,000 jóvenes, básicamente jóvenes del área, digamos, gente pobre. Y iba a hablar de la importancia también de utilizar la educación como un instrumento de convergencia social, de preparar a las personas pobres para que tengan la oportunidad a través de la preparación académica, a través de la formación técnica,
pues la posibilidad de insertarse también de manera efectiva y exitosa en el proceso productivo nacional, y de aquí también pueden surgir importantes técnicos y también emprendedores, creadores de micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo primero, agradecerte la invitación a este prestigioso programa Marco de Referencia, concerniente a la información primera que diste de la visita del ministro de Educación, Ander Navarro, a la ADP, a la Asociación de Profesores. Yo creo que marca un hito en la historia dominicana importante, porque estamos hablando de que el ministro visita la Asociación de Profesores, cosa que no se había visto en otros tiempos. Yo no tengo que dudar nada de Ander Navarro, ha sido un funcionario exitoso. Yo pienso que va a hacer un buen trabajo también en el Ministerio de Educación, tal cual lo hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de un funcionario que comenzó un tanto tímido, la gente no esperaba mucho de él, desde el punto de vista de que aquí se marcan los funcionarios mundo en términos de la popularidad que tiene. Sin embargo, Ander Navarro se ha convertido en un funcionario, yo diría, de los más exitosos en términos de la eficiencia y la eficacia del gobierno de Danilo Medina. Con relación a la situación de Infotet y la visita de la vicepresidenta de la República y la colaboración, estamos hablando de una suma cuantiosa, importante, de más de 26 millones de dólares. Creo que es sumamente interesante de que se puedan fortalecer los programas concernientes a los jóvenes, un país donde la tasa de desempleo en algún sentido afecta a mucha gente. Yo creo que esto viene a dar solución para dar herramientas, no dinero, herramientas a jóvenes de que puedan convertirse en entes productivos a favor de la sociedad dominicana. Bueno, porque lo importante es que, como tú acabas de decir, le des las herramientas, les crees las condiciones a la gente para que pueda trabajar. Así es. Para que pueda producir, para que pueda montar su pequeña empresa. Y por ahí es que se va creando riqueza y se va creando una clase media que sostiene todo crecimiento, porque investigaciones de economistas que incluso han ganado premio Nobel, está demostrado que cuando tú creas una clase media fuerte, que son precisamente los que tienen esas pequeñas, pequeñas y medianas empresas, pues crean las condiciones para que haya un crecimiento sostenido. Y no solamente eso, que se cree un crecimiento sostenido, porque de ahí surgen, de la micro, pequeña y mediana empresa, de la clase media, surgen esas empresas que sostienen la economía, pero también surgen los grandes pensadores, los grandes intelectuales, que son los que posteriormente sustentan la democracia, el fortalecimiento institucional, y son con sus pensamientos los grandes transformadores de los modelos políticos y económicos. Así que ese es el camino que debemos de recorrer. Yo diría que esa es una de las taras, de las debilidades que tiene nuestra democracia y que tiene nuestra economía, y qué bueno que ya se ha empezado de manera decidida a enfrentar esta situación. Otro tema que, por cierto, del orbe afecta mucho a la República Dominicana es la falta de transparencia. Por eso me alegra mucho la declaración que dio el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, de que en este cuatrenio se van a tomar medidas importantes para que mejore sustancialmente nuestra transparencia, y de manera muy particular la transparencia que tienen que presentar los funcionarios del Estado. Vamos a ver. Próximamente anunciar medidas que van a reforzar la transparencia, no solo institucional, sino con cada uno de los funcionarios. Que hay mucho interés en que en este cuatrenio que apenas inició, la transparencia juegue un eje fundamental en el gobierno. Eso también habrá que hacerlo, y aquí nosotros mismos hemos dado el ejemplo, ya hemos hecho nuestra declaración, fue recibida, también lo está en el proceso de los viceministros, que le dan un plazo de 30 días luego del decreto. Pero hay otras entidades como Obras Públicas y la OISOE, que son las entidades supervisoras de todo el proceso de construcción. La República Dominicana tiene en agenda temas sumamente importantes, que son fundamentales, y que si realmente no se hacen esos cambios estructurales, seguiremos hablando
y hablando y hablando y teorizando, pero la República Dominicana seguirá siendo un país subdesarrollado, sin la capacidad de crear un estado de bienestar. Nosotros hablamos de que es necesario una ley de partidos políticos, de que es necesaria una ley electoral. Esas son dos piezas legislativas del ámbito político que se están pidiendo a gritos para que haya transparencia en los procesos electorales y también en la vida interna de los partidos políticos, y que luego esa transparencia y ese bien actuar se refleje en la administración pública. Como hay un desorden, precisamente en los partidos políticos, en el sistema electoral, ese desorden se está reflejando en el accionar de la vida administrativa, de la administración pública. Es necesario que haya transparencia de parte de los funcionarios del gobierno y de la forma de hacer política, para que luego los políticos tengan calidad moral para exigirle al sector empresarial que sea transparente y que se aboque al diálogo para la elaboración y la modificación de nuestro sistema tributario, el denominado pacto político, y para que también el pacto eléctrico sea efectivo. Porque la falta de institucionalidad y entonces la opacidad con que se han tratado las leyes y se ha manejado el sistema tributario es lo que ha contribuido a que la República Dominicana tenga un alto nivel de crecimiento económico, pero que sin embargo la distribución de la riqueza sea tan inicua. Si nosotros queremos que los empresarios ostemperen al llamado que está haciendo el gobierno para que haya un pacto eléctrico y un pacto fiscal, ambos van a contribuir a que la República mejore en todos los sentidos desde el punto de vista económico, porque un pacto eléctrico que permita que haya energía de calidad 24 horas y que llegue a un precio razonable, donde ya la gente no tenga que invertir en inversor, en plantas a carbón, en combustible, en vela, gasolina, etcétera, etcétera. Eso es un alivio a la economía familiar, pero también eso es una mejoría sustancial del nivel de productividad de las empresas, lo que hace que el país se convierta en más competitivo. Pero además hay que modificar el sistema tributario, porque aquí el 63, 64, 65% de los impuestos lo paga la clase media y la clase pobre. Y entonces quiere decir que el que más gana, el rico, el empresario, paga apenas el 33%. Eso es un sistema tributario totalmente regresivo e irracional, que hay que cambiarlo. Entonces, para poder lograr todo esto, necesitamos que haya transparencia en el gobierno para que pueda haber calidad moral para poder discutir con el sector empresarial. Por ejemplo, del Orbe, la información que salió en el día de ayer, de que el año pasado las AFP se ganaron un 38% de rentabilidad, tuvieron un 38% de rentabilidad y el contribuyente apenas un 10.5%. ¿Tú quieres una ley más inicua, más medieval, más abusiva y más regresiva que esa? Irracional totalmente. Y yo no creo que los legisladores sean tan brutos. Es cierto que hay muchos que no son estudiosos, que no han estudiado, que no están preparados, pero la mayoría son personas preparadas y que además se les paga muchísimo dinero en asesoría. Así que a mí lo que me parece que eso fue un acto de corrupción, una componenda entre el sector empresarial
y los legisladores para pasar eso. A ellos les dieron una muy buena comisión para que pasaran esa barbaridad. Y les han estado dando buenas comisiones, no sé a quién. Han estado sobornando a alguien, porque Ramón Cabrera ha puesto eso en reiteradas ocasiones. Es lo mismo que pasó con este modelo tributario, es lo mismo que ha pasado con el sistema eléctrico. O sea, la corrupción se ha impuesto para privilegiar al sector empresarial y a los políticos. Entonces eso tiene que acabar. Si nosotros queremos un país bueno para todos, no solamente bueno para algunos políticos y algunos empresarios, entonces nosotros tenemos que empezar a actuar con transparencia. Y el primer paso lo tienen que dar los políticos para que luego los empresarios no encuentren a un corrupto a quien sobornar. Porque hay corruptos y corruptores. En realidad son corruptos todos. Y eso tiene que acabar en nuestro país. Mira, hablando de transparencia, a propósito de eso, resulta sumamente preocupante de que más de 2.000 funcionarios todavía no hayan hecho su declaración jurada de bienes. Eso resulta muy preocupante, Mundo Ledesma. Y en ese sentido están violando la ley 311-14, la cual obliga a los servidores públicos a que tengan que cumplir con esa situación. No sabemos, Mundo, hasta qué punto esto va a afectar también la imagen del gobierno. ¿Por qué? Porque se supone que si es una obligación de que los funcionarios, antes de ejercer el mando, hagan su declaración jurada de bienes y no lo hacen, ¿cómo es posible que estos funcionarios ocupen puestos públicos? De modo que en la lista se destacaron los ex jueces como Francisco Arias Valera, también a Wilda Reyes y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Alberto Holguín, procesados judicialmente por supuestos actos de corrupción. Lo propio ha hecho Horacio Mazara, designado en INAPA desde el año pasado, y aún no ha tomado el tiempo para declarar su patrimonio. Tampoco César Mella, director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esto, evidentemente, que ha afectado propiamente la imagen institucional de estas entidades. Tenemos también el caso de Radamés del Carmen Mariñez, le sigue la directora del Instituto de Protección al Consumidor, Anina del Castillo, en el puesto de diciembre del año pasado, así como el director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y el PRDista Aníbal García Duvergé, entre otros funcionarios. Bueno, es preocupante. Vamos a pensar que, como la información anterior que vimos de José Ramón Peralta, precisamente una de las acciones que se van a tomar para asegurar transparencia en este cuatrenio es la obligación de que los funcionarios presenten su declaración jurada, para que así, y el que no lo haga, que lo saquen. Así es. Y que además le hagan una auditoría previo para ver si no se ha incrementado de manera exorbitante e inexplicable su patrimonio. Yo creo que por ahí hay que andar, empezar a dar ejemplos tangibles, que haya un sistema de consecuencias de que el que mete la mano paga por ello. Eso es lo que tiene que pasar. Y vuelvo y reitero, no habrá forma de que de manera seria nos podamos sentar en las mesas de las negociaciones a discutir transformaciones necesarias en nuestro país en materia tributaria, en materia institucional, en materia económica, si no hay transparencia desde el Estado. Si no aparece un funcionario suficientemente serio para decirle al empresario: no, pague su impuesto y a mí no me soborne, que yo estoy aquí para servir al pueblo. Hasta que eso no aparezca, seguiremos hablando pendejas de aquí como estamos tú y yo teorizando, pero seguirá el país siendo totalmente inicuo. Vamos con Luisa Ramírez y luego venimos a la pausa y posteriormente al regreso venimos con una interesante entrevista. Las sandías, calificadas de refrescantes y nutritivas, ofrecen beneficios para el cuidado de la piel,
al igual que las granadas. Contienen un tipo de diaminoácido que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, ayudando a reducir la tensión y previniendo los accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Por otra parte, hay que señalar que son una excelente fuente de licopeno, un beneficioso antioxidante. La lechosa es una fruta tropical que contiene papaína, un tipo de enzima proteolítica que ayuda a la buena digestión. Su alta cantidad de enzimas digestivas la hace recomendable para las personas con trastornos pancreáticos y fibrosis quísticas, pues protege de las dolencias estomacales. Sus proteínas, tales como la papaína, reducen la inflamación y aceleran la curación de quemaduras y heridas. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa? Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Bien, no sé por qué el Control Master puso el tema jurídico, porque no vamos a hablar de eso. Pero bueno, allá él. Bueno, está con nosotros Edwin Ricardo, encargado de Relaciones Interinstitucionales de ONAPI, quien viene a hablarnos del taller de marca y empaque. Háblanos de eso, ¿qué implica eso? Sí, es un taller que está realizando ahora mismo con el financiamiento de la Unión Europea, ONAPI, que es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Lo está haciendo a través de Caribbean Export y es el día 12 y 13 de septiembre. Lo que busca básicamente es fortalecer la competitividad de las pymes y del sector agroindustrial, de manera que éstas pueden competir y ampliar su mercado a nivel internacional, rigiéndose por estándares internacionales. Los expositores o los responsables de este taller
vienen de Reino Unido, ¿verdad? Conocido Brand 42 y también de América Latina, del empaque de América Latina, como es Wilmer Saavedra. Lo que buscamos con esto básicamente es llegar al sector agroindustrial, a esas pequeñas y medianas empresas que producen bienes de calidad, pero que de alguna manera descuidan lo que es la marca, trabajar la marca, una marca que refleje calidad como es su producción. Ok, ha habido, eso es un problema del cual adolecen nuestras empresas, especialmente las pequeñas empresas. Sí. Claro, uno de los problemas es eso, el dominicano produce con calidad. A veces, de alguna manera, en un pueblo hay productos que caracterizan ese pueblo o algún sector produce con calidad y caracteriza, pero cuando revisamos el empaque o la presentación de esos productos, de alguna manera adolecen de eso. Entonces lo que tenemos que comenzar a trabajar desde el sector público mediante cooperación técnica para que ellos puedan entonces fortalecer la imagen de sus productos y ser más competitivos. Estuvimos hablando detrás de cámara del mejoramiento de la imagen de estos productos. Pero aparte de mejorar la imagen de esos productos, ¿en qué va a fortalecer económicamente y socialmente este tipo de programa? Bueno, cuando una pequeña empresa produce y tiene un mercado muy reducido, ¿verdad? Se circunscribe quizás a un barrio, a un sector, a una provincia, la economía, ¿verdad? Y la rentabilidad de esta es muy, muy pequeña. Cuando comienza a producir y comienza a trabajar su empaque, comienza a elaborar una marca, entonces puede expandirse y ampliar su mercado. Incluso si conoce cuáles son los estándares internacionales, pudiese hacer algún tipo de joint venture y comenzar a exportar. O sea, no es menos cierto que muchísimos dominicanos viven en el exterior y que cuando vienen al país siempre se van cargados de productos que se van abriendo mercados. Eso es el primer paso para nosotros como pequeñas empresas y como país poder visualizar la exportación como una ampliación de la rentabilidad de la empresa. Ok, mira, ¿y el taller qué tiempo va a durar? Va a durar 2 días, son los días 12 y 13. Como reiteraba, es con el financiamiento de la Unión Europea y se va a realizar aquí y también en Haití. La Unión Europea está financiando eso mismo a través de Caribbean Export y va a ser muy práctico, teórico-práctico, y es cupo limitado. O sea, es cupo limitado. Nosotros orientamos al sector agroindustrial, a los que producen cacao, café, bienes derivados del café, del cacao, del maní, esas cosas, que se interesen y que llamen a las oficinas de ONAPI o a través de la página www.onapi.gov.do y entonces que busquen las informaciones. Bien, pues gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Me saluda Sandy. Sí, claro, y a mi amiga Iraisa Castillo. Sí, muy buena, muy buena. Tengo 2 grandes amigas yo en ONAPI. Estoy pegado yo. Muy pegado. La jefe y la directora de prensa. A mí me consta eso. Concho, caramba. Pues nada, Edwin. Muchas gracias. Edwin Ricardo, encargado de Relaciones Interinstitucionales de ONAPI, nos acompañó. Exhorto a todos los pequeños y medianos empresarios que quieran mejorar la calidad de la presentación, que eso es muy importante en un mundo en el que el marketing, el mercadeo ocupa un lugar primordial en los negocios. Y bueno, yo creo que eso les va a ayudar mucho a colocar de manera efectiva sus productos, no solo en el mercado nacional, sino, como dijo Edwin, ya buscando la colocación en el exigente y difícil mercado internacional. Vamos a una pausa y venimos con más de Marco de Referencia. Muchas gracias. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa?
Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Con marco de referencia, como siempre, el terrible Waldo Ariel Huelga ha convocado, ¿para cuándo? Para este jueves, un paro por 24 horas, ahora en la región oriental del país. Vamos a ver. A la ministra de Salud para que conversáramos la semana pasada y teníamos 5 días sin paralizar los centros de salud y en esos 5 días no nos hicieron caso. Un déficit de anestesiólogos, de pediatras, perinatólogos, endocrinólogos, neumólogos y neurocirujanos. No tenemos alimentación favorable, no tenemos un baño, señores, no tenemos un baño en donde bañarnos, no tenemos agua. Algo del orden. Esa declaración que da esa joven, eso es terrible. Tú sabes lo que un médico no tenga dónde ir al baño. Es terrible. No tenga agua. A veces un médico cuando hace guardia, que dura el día entero en un hospital. O sea, estamos de acuerdo con que Waldo Ariel Suero se pasa de contento con el exceso de... El colegio le hizo un llamado a la ministra de Salud para que conversáramos. Y no quiere negociar. Pero también hay unas condiciones de trabajo. No solamente el salario, que no es el mejor, porque hay que reconocerlo. Así es. O sea, para tú fajarte a ser médico. Porque oye una cosa, todos los profesionales tienen su valor. Ahora, indiscutiblemente hay carreras que son más difíciles que otras. Y profesiones que son más científicas, más técnicas y más difíciles. Entonces, una de las carreras que son difíciles, que hay que fajarse a estudiar, y para ser un buen profesional, luego tienes que hacer una especialidad. Y bueno, como tú duras estudiando en la universidad media vida, cuando estudias medicina. Entonces, y además, como dice don Álvaro, lo que más se parece a Dios es un médico, porque te salva la vida. Entonces, ciertamente un médico necesita un buen salario, especialmente los que son especialistas, pero además y sobre todo necesita condiciones de trabajo. Porque ¿cómo tú vas a llegar a un consultorio donde tú no tienes aire acondicionado y tú no tienes agua y no hay luz y no hay baño? Por Dios. O sea, ahí hay una inversión en infraestructura que hay que hacer ya, como se hizo en educación. O sea, todas las pendejadas que se hablaban de que no, con los profesores, que no. Si usted no le crea condiciones de aulas, de computadoras, de entrenamiento, de buen salario, de una forma adecuada de trabajo,
de una forma de vida digna. No es cierto que va a haber ningún médico ni ningún profesor bueno. Entonces, eso mismo que se está haciendo con los profesores, hay que hacerlo con los médicos. Mira, yo pienso que también es oportuno, Edmundo, de que, como bien tú señalas sobre educación, tanto educación como salud, vayan mancomunados, cierto equilibrio con relación al PIB, a la inversión en ambas partes. Porque cuando tú analizas la situación de los médicos, que es bastante delicada, si se quiere, yo pienso que también debe ceder ambas partes, gobierno y el sector de... Porque hay un tramo de los médicos ya que negoció con el gobierno, vamos a estar claros. Y fueron buenas las reivindicaciones. Y le fue bien. Waldo está exigiendo algo más. No, porque Waldo quiere joder. Exacto. Entonces, yo lo que creo que tiene que haber sobriedad, equilibrio. Yo estoy tratando de ser sobrio y equilibrado. O sea, eso que está diciendo la jovencita es una realidad. Eso es cierto. Incuestionable. Ahora, Waldo quiere joder. Con Waldo, lamentablemente, hay que esperar que... Entonces el nombre le cae bien. Hasta que él no se quite de ahí, no habrá posibilidad de negociación. Lamentablemente. Parece que el radicalismo está embromando la cosa. Mira, y hay que hacer amplio en este tema. Esto no se puede quedar ahí. Fíjense en el sentido. Por eso, para mí, lo importante de el comentario que hice en la primera parte del programa. Porque educación y salud es importante, pero también la seguridad ciudadana. Claro. Y hay un problema también con la Policía Nacional, de malas condiciones de trabajo. Y todo eso, aumentar la inversión en educación, que todavía no es suficiente. Aumentar la inversión en salud, que hay que incrementarla por lo menos el 5% del PIB. Mejorar el sistema de seguridad ciudadana implica mejorar las condiciones de vida de los policías, que hay que empezar por el salario. Y de por sí, fíjate que el secretario de Trabajo de los Estados Unidos verificó la nómina de la República Dominicana del empleado dominicano y dijo, hay que aumentarle el salario al empleado dominicano. O sea que estamos hablando, y además, el incremento del gasto corriente no puede ser en desmedro del gasto de capital, porque si no se estanca la economía. ¿Qué pasa? Hablamos de buscar mucho más dinero. Y sucede que el gobierno tiene un déficit estructural de cada año de un 3% del PIB. La deuda pública ya anda el 50% del PIB. Los organismos internacionales dicen que desde que una economía llega, tiene una deuda de un 60% del PIB, ya se enciende el botón del pánico. En consecuencia, si nosotros seguimos incrementando la deuda pública, teniendo cada año un presupuesto deficitario de un 3%, dentro de muy poco tiempo se va a encender el control del pánico. Va a cundir el pánico en la República Dominicana en materia presupuestaria y en materia de deuda externa. Entonces, para tú poder financiar el crecimiento, financiar la estabilidad social y financiar la implementación de un modelo económico equitativo que cree bienestar social, desarrollo y progreso, necesitas obligatoriamente aumentar la presión fiscal. La presión fiscal, según los estudios, ronda el 14%. La media en América Latina es de un 21%. Somos el segundo país con la más baja presión fiscal. Y eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Bueno, porque somos el país que más crece. Y no es justo entonces. No es igual. Óyeme, y quizás, como dije, creo que en el día de ayer, con el simple hecho de que seamos un país transparente, no tendríamos que aumentar la presión fiscal. Con el simple hecho de que se modifique el modelo tributario, dejando la misma presión fiscal, pero que en vez del 65% pagarlo los pobres, lo paguen los ricos y los pobres paguen el 33%, con el simple hecho de que se eliminen los subsidios que son innecesarios,
y con el simple hecho de que se elimine la evasión fiscal, fácilmente se incrementa la presión fiscal y mejora la equidad social sustancialmente. Pero además el mundo, para crear riqueza en un país, hay que mejorar los sueldos de la gente. Claro, Creo que eso es importante. para que haya una demanda interna que promueva el desarrollo. El consumo, claro. Que promueva el consumo. Eso es así. Mira, hablando del sector salud en mundo, y parte de lo que logró el sector de los médicos con el gobierno, los jubilados, más de 6.500, ya están, parece, los fondos disponibles para ese tipo de negociación, que yo creo que es positivo. Así es que la señora Mayrus de León dijo que luego de depositar los documentos, los beneficiarios recibirán las pensiones entre 2 y 3 semanas. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a ver qué ella nos dice al respecto. El protocolo para el tema de seguro de cada uno de los profesionales de la medicina que han sido pensionados. O sea que ese otro logro más que ustedes han logrado conjuntamente con el ministerio. Valoramos como muy importante el tema de que se entienda de que ningún pensionado vaya a perder un mes de trabajo, de salario, a partir de la coordinación que también sabemos que se ha hecho. Esa es una gran iniciativa. Sin embargo, la Asociación Nacional de Enfermería calificó de selectivo el decreto presidencial. Vamos a ver esas declaraciones. Que me pongan por favor el corte de la Asociación Nacional de Enfermería que califica de selectivo este decreto presidencial que pensionó a unos 6.000 empleados. Al personal que fue pensionado que no salgan de los hospitales hasta que no llegue su sustituto, porque si sale todo el personal que fue pensionado, aquí la crisis se va a profundizar, porque no habrá quien preste servicio. Tenemos el caso específico del hospital Napier Díaz de Villa González, donde una enfermera con 23 años trabajando, producto del mismo déficit de personal de salud, de enfermería, y se le dice hoy que se vaya a su casa sin ningún derecho. Nosotros por eso estamos llamando a las autoridades a que primero haga una revisión de ese decreto. A nosotros no se nos han revisado nuestras hojas históricas, a nosotros no se nos han aplicado nuestros incentivos, a nosotros la labor del día a día que estamos devengando tampoco se nos ha tomado en cuenta. Pero venga, ya, 6.500, lo que hay es que abogar, porque dentro de poco tiempo haya 6.500 más en el que se incluyan a esa gente que nos incluyeron, porque son 6.500. Si hay 620.000, y ahora mismo el gobierno, reitero, presupuesto, señores. Así es. La parte económica, en el análisis de los temas políticos, no se puede soslayar, porque tú estás pensionando a 6.500, tienes que meter 6.500 más, que sustituyan a esos 6.500. Entonces, el gasto del gobierno se está acrecentando. Entonces, va a llegar el momento en que el país, en que el gobierno va a colapsar. Entonces, hay que llevarlo suave. Y nosotros estamos diciendo al personal que... Bien, por eso ahorita estaba hablando del tema ese de las pensiones de la AFP, que hay que resolver esa vaina. Pero ya eso es un logro, por cierto. Pero 6.500. Pero no podemos pelear por todo. Pero eso está bien. Vienen 6.000 gente más a trabajar. Hay 6.500 más pensionados. Y yo abogo porque a esas personas que no fueron pensionadas también se les pensione. Y se les pague bien, como debe de ser. Pero al paso, hasta los logros no pueden verse mal. Así es. Porque por eso que llega un momento en que... Por eso que la oposición está lista en este país. Porque no sabe su oposición. Porque elija... Hay 6.500 gente que a lo mejor votaba por ti. Y va a decir, no, pero espérate. Ya tú tienes 6.500 gente en tu contra. Y tienes 6.500 que van a entrar a trabajar, que van a decir, pero venga, pues esto se está volviendo loco. Hay que saber cómo es la oposición. Eso es cierto. Hay que tener en cuenta. Mundo, tenemos una información muy importante. Tú sabes que todo lo que tiene que ver con solidaridad, ayudar a los niños, a la gente que no le llega la comida, niños descalzos.
Y en ese sentido tenemos sobre la Fundación Sobeira Almonte. Así que Iván, por favor, las imágenes. Ella entregó útiles escolares, es la presidenta de la fundación que lleva su nombre, ropas y calzados a decenas de niños y niñas en la provincia de Dajabón, los cuales no habían asistido a recibir docencia porque los escasos recursos no se los permitían. En ese sentido, la presidenta de la entidad agradeció a Dios por permitirle llegar a los más necesitados, reiteró su compromiso de continuar aportando el fortalecimiento de la educación en el país. De su lado, el vicepresidente de la organización, oye, quien Vargas Vila Riverón, ay, mamacita, tu hermano y amigo, exhortó a los estudiantes a que puedan asistir a la escuela una vez recibieron estos beneficios. Sé que no sé qué tú opinas, pero ahí Vargas Vila está haciendo contribuciones en su provincia de Dajabón y Vargas Vila dentro de poco va a ser un candidato a diputado. Yo se lo dije eso. Tipo con vocación política y con vocación social. Muy altruista. Sí, un tipo altruista. Hay que felicitarle. Y a la fundación, evidentemente. ¿De qué partido Riverón? Yo no puedo definir el partido de él, porque él no milita en un partido. Bueno, pero alguna tendencia tiene que tener. Tú tienes que saber porque tú todos los días estás... Él es medio revolucionario. Haciendo comentarios. ¿Revolucionario? O sea, me refiero que está con las causas. De izquierda. No te puedes decir. Progresista. Bueno. No me meta al medio mundo. Finaliza por el día de hoy, marco de referencia del orden. Muchas gracias, hermano. Gracias. Siempre tú debes venir con más frecuencia aquí. Más a menudo y más. Hacemos un buen dúo tú y yo. Yo creo que sí. Señores, nos vemos mañana.